Están evacuando escuelas, la gente actúa de manera muy alterada y provoca accidentes. Incluso el gobierno ha movilizado aviones de combate para entender lo que sucede, mientras las protestas por todo el mundo siguen escalando en magnitud y violencia. Luis ve en las noticias que algo muy extraño está pasando. Maneja hasta su casa, entra por la puerta y prende la televisión. Los noticieros dicen que 12 objetos no identificados acaban de llegar a la Tierra y los ejércitos de las mayores potencias del mundo se están movilizando para actuar. El mundo entero está en caos, ya que nadie sabe si las intenciones de estas cosas son buenas o si llegaron para hacernos daño. Es una profesora muy importante y con doctorado en lingüística, pero por el caos de las noticias ya nadie asiste a las aulas, ya que nadie sabe si estarán seguros. Esta mujer va a ser la responsable de contactar con los seres que acaban de llegar, pero las cosas se le van a terminar saliendo de las manos. La doctora vive sola, pero antes de todo esto vimos sus recuerdos y pudimos darnos cuenta que un suceso trágico ocurrió en su vida. Luis tenía una hija, la vio nacer y la sostuvo en sus brazos. Por el anillo inferimos que también estaba casada. Pasó de ser un bebé a una pequeña niña a la que amaba con toda su alma, ya que al fin y al cabo era su hija. No obstante, los doctores le detectaron una enfermedad terminal muy rara, la cual terminó con su vida cuando tan solo tenía 12 años. Mientras Luis está en su oficina escuchando las noticias, un hombre entra. Es el coronel Weber quien le tiene una misión. Toma asiento y de su bolsillo saca una grabadora. Le dice: necesito que traduzcas esto para mí. Lo pone sobre la mesa y empieza a reproducir el audio. Son los sonidos de las criaturas de las naves que acaban de aterrizar en la Tierra. Le dice que necesita estar físicamente presente para poder hacer el trabajo. Luis ya ha trabajado con el gobierno antes, por lo que los agentes saben que ella es la mujer indicada. El gobierno necesita saber por qué estos seres han llegado a la Tierra, así que en la madrugada del día siguiente los agentes del gobierno van por ella. Una fuerte luz entra por su cuarto y un helicóptero empieza a sonar. Se levanta, baja y abre la puerta. Es el coronel, quien vino para llevarla con los seres desconocidos. Sube al helicóptero y emprende vuelo. En el lugar hay una larga fila de civiles intrigados, esperando a ver qué es lo que sucede. La doctora se asoma por la ventana y finalmente los ve. Una cápsula flotante de dimensiones titánicas. Nadie sabe qué quiere, pero todo el mundo teme que sus intenciones sean violentas. Temen que estén aquí para destruirnos. En el helicóptero conoce a Ian. Es un físico que vino a acompañar a la doctora en toda la investigación. Este le lee una frase, la cual quiero que recuerdes muy bien porque nos dice algo clave para entender esta historia. El lenguaje es el primer arma que se usa en un conflicto. El ejército ya ha instalado un campamento con todo lo necesario en el que Luis e Ian bajan. El coronel los guía hasta una tienda donde les quitan los celulares, les dan gafetes y nos dejan ver algo interesante. En el centro de comandos vemos que hay representantes de todos los países del mundo conectados para estar al tanto de lo que se sepa, todos bien comunicados y compartiendo la información que vayan recopilando. Presentan a Luis con el equipo y una fuerte alarma empieza a sonar. Esta es la señal que indica que pronto será momento de subir a la nave. Les ponen un traje especial contra radiación, salen de la tienda y suben a unas camionetas. Conforme nos acercamos más, podemos ver que las naves no tocan el suelo, no están en contacto directo con la Tierra. Esto puede ser entendido como un apretón de manos. Ellos inician el gesto de acercarse, pero no tienen contacto. Los humanos son los que tienen que decidir seguir con el saludo. Y justo esto han decidido. Una escotilla se abre cada 16 horas, así que por ahí entrarán. La escotilla se abre y la plataforma empieza a subir. Ni Ian ni la doctora saben qué esperar. Cuando la plataforma sube, se encuentran con un túnel largo en donde la gravedad es diferente, por lo que les permite caminar en línea recta de manera normal. Al fondo vemos una especie de pantalla blanca. Cuando llegan, dejan equipo, cajas y una jaula con un pájaro. La doctora pregunta: ¿y ahora qué? A lo que el coronel responde: esperamos a que lleguen. De la nada, la neblina se empieza a desvanecer poco a poco y a lo lejos los vemos, gigantes, intimidantes y de 7 patas. Este primer acercamiento no sirvió de mucho. Sin embargo, tienen que darse prisa, ya que el mundo es un caos. El miedo que provoca la incertidumbre causa olas de saqueos y violencia en todo el planeta, además de movimientos fanáticos radicales. Este tipo de comportamientos sociales que surgen del miedo son altamente reforzados por la falta de información. La doctora y todo el equipo tratan de descifrar los sonidos que emiten, pero no logran entender nada. En eso, cuando están a punto de volver a subir, voltea la mirada y se le ocurre una gran idea. Nunca podrá hablar su idioma, pero tal vez lo pueda escribir. Así que vuelven a subir a la nave, pero esta vez Luis escribe en el pizarrón la palabra humanos. Muerta de miedo, se acerca un poco y de manera no verbal da a entender que esos son. No obstante, sucede algo increíble. Las criaturas lanzan una especie de tinta con la que forman un círculo. Nadie se lo puede creer. Ian le sigue el paso a la doctora y las criaturas siguen escribiendo. Quiero que notes cómo los círculos no se escriben de inicio a fin, sino que estos crean todas sus partes prácticamente al mismo tiempo. Toda esta información es transmitida a la base, donde es estudiada por todos los expertos. El coronel no entiende qué está sucediendo ni cómo van a llegar a entenderlo, así que la doctora le explica el plan. Le dice que tienen que lograr hacerles la pregunta: ¿cuál es tu propósito en la Tierra? Pero para poder llegar a eso necesitan entender su manera de comunicarse. Pero la misión por entenderlos acaba de convertirse en una carrera contra el tiempo, ya que algunos países tienen intenciones bélicas, lo que podría ocasionar una guerra y por consecuencia la destrucción de los humanos. Resultados drásticos requieren medidas drásticas, por lo que la siguiente vez que suben a la nave, la doctora hace algo muy peligroso. Al inicio trata de presentarse por su nombre, pero piensa que necesitan verla, así que se quita por completo el traje de seguridad. Todos le dicen que no lo haga, pero ella continúa. Se acerca a las criaturas, les extiende la mano y ellas le responden. Luis escribe su nombre y se presenta. Las criaturas lo entienden y se presentan igual. Ian decide seguir a la doctora y quitarse el traje. Después de esto, también se presenta escribiendo su nombre en el pizarrón y la criatura que faltaba escribe el suyo. Esto es un avance gigantesco. Poco a poco están entendiendo cosas, aunque solo sean sus nombres.
Después de esto, la comunidad científica decidió bautizarlos como heptápodos. Sin embargo, cuando bajan de la nave, Luis empieza a sentirse mal y tiene recuerdos muy borrosos sobre su difunta hija. Estos no son simples recuerdos, sino que son algo mucho más importante, pero Luis aún no lo sabe. Para descartar cualquier riesgo de enfermedad le hacen pruebas de sangre, pero mientras estudia los símbolos de los heptápodos, esta especie de recuerdos vuelven a hacerse presentes. Es como si entre más va estudiando el idioma, sus recuerdos se van volviendo más claros. Luis no se siente consternada por pensar en su hija. En realidad se encuentra consternada, y quiero que te acuerdes bien de esto, se siente consternada porque desconoce haber vivido esos recuerdos. Pasan los meses y todos los científicos y países del mundo cooperan entre sí para compartir sus conocimientos sobre estos seres y entre todos averiguar qué hacen en la Tierra. Hasta ahora lo que sabemos sobre los heptápodos es que sus naves no dejan ningún tipo de residuo, no emiten radiación, gases, ondas de luz o de sonido. Si es que se comunican entre naves, no se sabe cómo lo hacen. No se sabe si son científicos o turistas, y aquí viene lo más importante. A diferencia de todos los lenguajes humanos, sus dibujos no representan sonido, sino que representan un significado. Su lenguaje no está sujeto al tiempo. Como sus naves y sus cuerpos, su lenguaje escrito no tiene un adelante ni un atrás, no tiene un inicio ni un fin, lo que ha llevado a muchos a pensar que tal vez ellos entiendan la realidad y el tiempo de la misma forma, de una manera no lineal. Luis e Ian cada vez se vuelven más unidos, aprenden más de su lenguaje y desarrollan sistemas para poder escribir como ellos con un solo objetivo: entender por qué están aquí. Se tienen que dar prisa ya que se acaba de filtrar al público la primera imagen de los heptápodos y la sociedad responde de maneras cada vez más violentas. La doctora, entre más estudia y más aprende el idioma, se va sintiendo cada vez más y más extraña. Los recuerdos de su hija son cada vez más frecuentes, más detallados y más largos. Recuerda cuando le enseñaba sus dibujos, pero también cuando le preguntaba sobre el divorcio que vivió. Estos son recuerdos bonitos. Sin embargo, también recuerda su trágico final y todo lo que ambas sufrieron. Los recuerdos hacen que por momentos se pierden su propia mente, pero de la nada Ian la trae de regreso a la realidad. Este le cuenta sobre una teoría muy interesante que leyó, la cual nos revela un gran secreto: la teoría del relativismo lingüístico. Esta teoría sugiere que la estructura de un idioma afecta la manera en la que entendemos la realidad y que las personas no pueden entender conceptos para los que su lenguaje no tiene palabras. Esto me recuerda a algo que dijo Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso las visiones de Luis son más precisas conforme aprenden más el idioma de los heptápodos, porque su manera de entender la realidad poco a poco está ampliándose y pronto Luis se dará cuenta que esas visiones sobre su hija no son memorias, sino que en realidad está recordando el futuro. El coronel despierta a la doctora porque las cosas se están complicando. La lleva hasta el cuarto de mando, donde escuchan un audio filtrado del gobierno chino. Estos les están enseñando a hablar en términos de ajedrez, o sea, en términos de victoria y derrota, de jugador y enemigo. Y si la única herramienta que tienes es un martillo, cualquier problema parecerá un clavo. Una clara muestra de que el lenguaje que utilizas moldea tu manera de entender las cosas. Esto es sumamente peligroso, ya que podría iniciar un conflicto, por lo que tienen que entender a los heptápodos antes de que el gobierno chino haga una locura. Así que deciden hacerles la gran pregunta, o sea, ¿por qué están en la Tierra? La doctora todavía no maneja del todo el lenguaje, pero no hay otra opción. No obstante, esta falta de entendimiento va a traer enormes consecuencias. Cuando Luis regresa a la nave, se para frente a las criaturas y con ayuda de su computador formula la pregunta. Todos están atentos, ya que la respuesta dirá si vienen en paz o a destruirnos. Luis les pregunta ¿cuál es su propósito en la Tierra? Y ellos responden: ofrecer arma. Esto alarma a todos los líderes mundiales, quienes al enterarse se desconectan y cortan comunicaciones. Tienen miedo de que ofrecer armas signifique empezar una guerra. Luis trata de aclarar que tal vez los heptápodos no entiendan la diferencia entre arma y herramienta, pero el pánico se ha apoderado de todos y nadie la escucha. Aquí hubo un error gigantesco en la comunicación por un mal entendimiento del significado y el significante. El significante básicamente es la palabra y para todos es la misma. Sin embargo, el significado es la interpretación que le damos a la palabra, a lo que la palabra se refiere. Para nuestra civilización, el significante, o sea, la palabra arma, tiene una connotación violenta, pero para ellos el mismo significante puede tener un significado totalmente diferente, pero todos tienen tanto miedo que decidieron irse por el camino de la violencia. Luis e Ian deciden subir una vez más para terminar de entender el mensaje y aclarar las cosas. No obstante, los militares reaccionaron desde el miedo y en secreto suben una bomba de demolición para tratar de acabar con los heptápodos. Vuelven a entablar comunicación. Luis trata de entenderlos más, pero a la mitad de la conversación uno de los seres hace un gesto extraño. Luis entiende que el heptápodo quiere que escriba en la barrera. Esto es muy extraño, ya que Luis no es uno de ellos. Ella no tiene la capacidad de hacerlo, pero aún así coloca sus manos y el heptápodo le regala un poco de tinta. Cuando esto sucede, a Luis le invaden recuerdos de su hija y como si fuera magia, esta se vuelve capaz de escribir en el idioma de las criaturas. Ian lo ve desde lejos maravillado. Sin embargo, la bomba está a punto de explotar y afuera los militares se están preparando para atacar por si hay represalias. Antes de que explote, los heptápodos llenan la barrera con decenas de miles de círculos. Son tantos que ninguno de los dos puede comprender lo que significa. Pero justo cuando el explosivo está por detonar, las criaturas lanzan a ambos hacia atrás, salvándoles la vida. Cuando Luis recupera la conciencia, basta
hasta el cuartel para decirle a los directores que tienen que regresar a explicarles que no fue su culpa, pero ya es demasiado tarde. China y otras potencias mundiales les han declarado la guerra a los heptápodos y han movilizado sus fuerzas para destruir las naves si no se van de la Tierra en 24 horas. Si esto sucede, pueden iniciar un conflicto a escala global que tendría consecuencias terribles. Ian y Luis se apresuran a estudiar todos los círculos del último encuentro. Entre los dos dialogan y se apoyan muchísimo. Luis es la mente maestra, pero Ian lo sabe y la respeta, por lo que siempre está ahí para ayudarla. Después de estudiar, llegan a la conclusión de que ese mensaje es solo una pieza de otras 12 que existen, las cuales tienen que unir para entender lo que los heptápodos tratan de decirles. Esto sugiere que tienen que comunicarse con las otras potencias para unir las otras 11 partes. Sin embargo, ya nadie está dispuesto a hablar y todos piensan en usar la violencia antes que el diálogo. Mientras tienen esta junta, Luis tiene recuerdos, o más bien visiones. Una cápsula bajando del cielo y sus manos llenas de tinta. Tiene el presentimiento de que debe salir de ahí y cuando lo hace, una cápsula se desprende de la nave y baja hasta el suelo. Parece que la visión de Luis acaba de predecir el futuro. Sube la cápsula y esta se eleva de nuevo. La plataforma la lleva con los heptápodos, pero esta vez ya no hay barrera. Está en contacto directo con ellos. Aquí Luis está a punto de entenderlo todo. Ahora la doctora puede leer mejor lo que ellos escriben. La criatura le dice que ella tiene el arma y debe de usarla. Sin embargo, Luis sigue sin entender a qué se refieren con arma, así que vuelve a hacerle la pregunta: ¿cuál es su propósito aquí? El heptápodo le cuenta que vinieron para ayudar a la humanidad, ya que en 3000 años su especie va a necesitar la ayuda de los humanos. O sea que estos seres de alguna manera pueden ver el futuro. La criatura le dice a Luis que ella también puede hacerlo y en eso empieza a tener recuerdos sobre su hija una última vez. Podemos ver que la niña está jugando e hizo un heptápodo de plastilina, pero si Luis tuvo a su hija antes que los seres llegaran a la Tierra, ¿cómo es que su hija pudo modelarlos? Bueno, esto es porque todo lo que Luis ha visto hasta ahora sobre su hija no son recuerdos, sino premoniciones. O sea que Luis todo este tiempo estuvo recordando el futuro. No se sentía abrumada por recordar la muerte de su hija, se sentía abrumada porque recordaba cosas que nunca vivió. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, esto es por la teoría que mencioné hace unos minutos. Tu lenguaje moldea tu entendimiento del mundo y la misma historia es el ejemplo perfecto. Presta atención porque esto te va a volar la cabeza. Aunque no seas un aficionado, más o menos conoces el lenguaje del cine. Si se muestra a alguien teniendo un dolor de cabeza y posteriormente visiones de un evento, se entiende como que está recordando algo. Esto lo intuyes porque es lo que has visto toda tu vida. No es que sea una regla natural, simplemente todos los cineastas empezaron a hacerlo y se volvió parte del lenguaje cinematográfico. Si en la película te ponen al inicio tomas de un suceso y después la vida ordinaria de la persona, das por hecho que este suceso que viste previamente fue parte de su pasado. Tu cerebro lo entiende así porque el lenguaje que conoces te obliga a verlo así. El lenguaje te condicionó. Sin embargo, nunca fue parte de su pasado, simplemente estaba recordando el futuro. En este sentido, el lenguaje humano se habla y se escribe de manera lineal. Pasado y futuro tiene un inicio y un fin, por lo que nosotros entendemos el tiempo de esa manera. Sin embargo, Luis, conforme fue aprendiendo el idioma de los heptápodos, tuvo acceso a un entendimiento de la realidad diferente, un entendimiento donde el tiempo no transcurre de manera lineal. Así como sus naves o su escritura, este no tiene un inicio ni un fin, justo como su entendimiento del tiempo. Luis baja de la nave y es evacuada. No sabe cómo explicar lo que pasó, pero sabe que tiene que frenar el ataque que está por suceder. Las naves en todo el mundo adoptan una posición defensiva y los ejércitos están listos para atacar. Luis trata de explicarles que cuando los heptápodos dijeron arma, en realidad se referían a su lenguaje, una herramienta que ellos vinieron a darnos para que en un futuro los ayudemos. Por eso el mensaje final era una especie de rompecabezas que solo se podía unir mediante la cooperación de todos los países, promoviendo así la comunicación. Porque los heptápodos en un futuro no van a necesitar a uno o dos países, van a necesitar a toda la humanidad. Sin embargo, a pesar de haber entendido las intenciones reales de estos seres, ya todo el campamento está por marcharse y el tiempo se agota. En eso empieza a recordar que en el futuro ella escribirá un libro sobre el lenguaje universal y consigue traer conocimiento del futuro al presente, por lo que logrará entenderlo al 100%. Esto obviamente suena muy descabellado, pero nosotros con las palabras hacemos algo parecido. Cuando nombramos algo del pasado, lo estamos trayendo al presente. Como dice el dicho, recordar es una forma de volver a vivir. La diferencia es que los heptápodos llevan este concepto todavía más allá. Después de esto, Luis tiene su recuerdo más importante. Se ve en una celebración de las Naciones Unidas. Ahora todos los países están juntos y lograron evitar una guerra con los heptápodos. El general Shang, quien en el presente está a punto de iniciar una guerra, le dice a Luis que gracias a ella no hubo un conflicto porque hace unos años le llamó a su número privado para decirle algo muy importante. Luis del presente no sabe su número privado, pero Shang en el futuro se lo muestra. Así, con la información de sus recuerdos del futuro, la doctora del presente roba un teléfono satelital y le marca a Shang. Los generales lo notan y van a detenerla, ya que esto cuenta como traición a la patria. Luis recuerda que en el futuro Shang le dijo que paró todo el conflicto porque la doctora le dijo las últimas palabras de su esposa antes de morir. La doctora empieza a hablar chino y se encierra en un cuarto para que no la puedan detener. No obstante, el ejército está apuntando y le dice que si no suelta el teléfono la van a matar. En eso Ian llega por su espalda. Este hombre confía y admira tanto a la doctora que usa su propio cuerpo para proteger a Luis, poniendo en riesgo su propia vida. La mujer vuelve a recordar el futuro y escucha lo que detuvo todo. Las palabras que Shang le dijo fueron: la guerra no hace ganadores, solo viudas. Luis le dice esto por teléfono y después de contárselo levanta las manos. Acto seguido se anuncian las noticias que China y todos sus aliados han cancelado el ataque y están retirando sus tropas. Las naves de los heptápodos han
terminado su misión y se retiran de la Tierra para volver a su hogar. Como dijo Ian en un inicio, el lenguaje es la primera arma usada en un conflicto. El poder de la comunicación trasciende el mero acto de transmitir información. Es, en esencia, la habilidad de influir y ser influenciados, y más importante aún, de construir puentes donde antes solo había abismos de incomprensión. Este mensaje de la película es sumamente importante porque ponte a pensar, la mayoría de los problemas del mundo, si no es que todos, son problemas de lenguaje. Desde el más grande como una guerra mundial hasta el más pequeño como un conflicto de pareja. Me parece que un mensaje subyacente de esta película es que la comunicación va más allá del intercambio de palabras. Vimos que lo que detuvo la guerra fue un conjunto de palabras que quizás para el emisor no significaba nada, pero tocaron las fibras más profundas del receptor, porque estas palabras abrazaban su experiencia. La comunicación efectiva va más allá de intercambiar palabras. Lo que vimos que Luis hizo durante toda la película, literal y metafóricamente, fue hablar en el lenguaje del otro. Eso fue lo que en realidad detuvo la guerra, y esto nos deja un mensaje importante para cualquier ser humano. Debemos aprender a escuchar y hablar en el lenguaje del otro. Luis solo mira aliviada desde lejos como todo ha terminado, pero Ian se acerca a decirle unas últimas palabras. Sin embargo, cuando esto sucede, Luis empieza a tener otras visiones. Ve a su hija mientras juega con ella y le enseña a deletrear su nombre. Esta se llamará Han. No obstante, se da cuenta que el padre de la hija que tendrá en el futuro es nada más y nada menos que el mismo Ian. Como dato curioso, la doctora nombró a su hija como Hannah porque esta palabra es un palíndromo, lo que significa que puede leerse igual al derecho o al revés. Esto es una referencia a los mismos heptápodos y su idioma, el cual no tiene inicio ni final. En el presente, Ian le dice: lo que más me sorprendió no fue conocerlos a ellos, fue conocerte a ti. Después Luis le da un abrazo de cierta manera, aceptando el destino que con certeza le espera. Sabe que se casará con Ian, sabe que tendrá una hija a la que amará con su vida y le dará la felicidad más grande de todas, pero también pudo ver que en el futuro Ian las abandonará, que verá morir a su hija, que le causará el dolor más grande que alguien pueda experimentar y no podrá hacer nada para evitarlo. Entonces, si Luis sabe que el final de su relación con Ian y de la vida de su hija es trágico, ¿por qué decidió seguir por este camino de vida? Porque Luis entiende que el profundo dolor que sentirá al perderlos no puede opacar los momentos genuinos de alegría, cariño y conexión que experimentará al amarlos. La verdadera riqueza de la vida no está en evitar el sufrimiento, sino en abrazar cada momento de amor, por efímero que sea. No obstante, esta es solo la respuesta romántica. Y a ti que te quedaste hasta el final del video, te voy a explicar la respuesta determinista. El determinismo sugiere que Luis tomó esta decisión no por su libre albedrío, sino porque no tenía otra opción. Solo se recuerda lo que ya pasó y lo que ya pasó no se puede cambiar. Lo mismo pasa con el futuro. Si Luis puede ver lo que pasará en el futuro, significa que ya pasó, por lo que tampoco se puede cambiar. En ese sentido, no hay decisiones, solo queda inventarle una narrativa en el camino. Entonces se puede llegar a la conclusión de que conocer el futuro va totalmente en contra del libre albedrío. En este caso se dice que el futuro ya sucedió porque es igual que el idioma de los heptápodos. El tiempo no tiene principio ni final, sino que todo ya pasó y está pasando al mismo tiempo. Creas en la teoría que creas, esta historia me parece una carta de amor al lenguaje, subrayando que esta es nuestra arma por excelencia como seres humanos. Aquella arma o herramienta con la que somos capaces de crear los vínculos más hermosos o provocar los actos más atroces. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.